Feliz y bendecido día, bienvenida a un nuevo episodio. Hoy tenemos a una invitada muy especial para mí y vamos a estar hablando sobre un tema relacionado con finanzas, así que te invito a que te quedes hasta el final. Hoy está con nosotros la profeta y pastora Patricia Consuegra, quien pastorea la congregación junto con su esposo. Ella es mamá de un milagro, también es empresaria, de profesión es fonoaudióloga y creó una fundación para niños con necesidades especiales. Como quien dice, una mujer altamente productiva. Pastora, bienvenida a este episodio. Gracias, Lorena, y gracias a cada una de las mujeres que nos van a escuchar por este medio. Es un placer poderles acompañar en esta tarde. Bueno, el tema de hoy vamos a estar hablando de dos cosas. Uno es haciendo a Dios socio de mi negocio, y número dos, cómo podemos pasar de la quiebra a la sobreabundancia. Pastora, entonces la escuchamos. Qué rico poder compartir este gran testimonio con ustedes. Primero decirles que me convertí a los 20 años, muy joven, terminando casi mi carrera. Pues mi testimonio realmente es fuerte porque yo tuve una depresión, no quería vivir. Tremendo. Y era una buena católica, pero con muchos vacíos, como comenzamos todos en la vida de Cristo. Cualquier día en Bogotá, viviendo, estudiando allá, me habló una señora que visitaba el apartamento, cristiana, que le hablaba a la que era mi abuela, ya murió, y ese día ella tocó a mi habitación y me dijo que si yo le permitía orarme. Yo le dije que sí, y pues en esa oración Dios le reveló mi condición, mi necesidad, Wow. mi vacío. Entonces, pues nadie sabía cómo me sentía, sino solamente ese Dios todopoderoso. Y allí comenzó un proceso de restauración. Algunos años, de pronto no estuve muy firme en el Señor. De pronto estuve en momentos donde me alejé un poco del Señor, donde estuve de pronto como joven, queriendo mirar hacia el mundo, pero el hermoso amor del Señor conquistó totalmente mi vida y empezó a tratar conmigo en diferentes áreas, como hace con todos nosotros. Yo estudié para ese entonces una carrera hace 32 años o 33 años, una carrera que realmente nadie consultaba, que era la fonoaudiología o terapia del lenguaje para niños, personas con problemas de voz y otra serie de patologías que atendía. Pero realmente yo veía que cuando estudié con agrado esa carrera, la veía poco probable de ser prosperada en ella. De hecho, mi mamá me decía, estudiaste algo que no te va a dar finanzas. Y la verdad, pues, después de graduarme en Bogotá, tuve que regresarme a Santa Marta porque ya habían terminado mis estudios y empezaba la parte laboral. Entonces, ¿por qué escogió esa carrera? O sea, ¿cuál fue su motivación para escogerla? Bueno, en la familia hubo una niña con discapacidad, con síndrome de Down, y vivió con nosotros. De hecho, mis padres, por así decirlo, la acogieron y la adoptaron, y vivió con nosotros. Eso fue una parte donde me sensibilicé mucho con esa población discapacitada, porque también me gustaba el derecho. Sí. Pero finalmente escogí esto y Dios pues guió realmente, me parece que la decisión, porque fue acertada. Estando ya en Santa Marta, empecé a laborar, pero la verdad sin mucho éxito.
Lo que ganaba, así mismo lo gastaba en consultorio, en transporte, en cosas. Y la verdad les quiero decir algo, estaba un poco frustrada. Como todos los que salen de la universidad sienten que van a tener una estabilidad económica, que van a poderse comprar enseguida su carro, su casa y todo. Pero cuando salimos de la universidad, todos esos sueños parece que se truncaran. ¿Qué hice? ¿Por qué no me va bien a mí? Pero hay que tener paciencia, hay que esperar en Dios. Pero lo más importante, hay que hacer de Dios el socio suyo. Amén. ¿Ya? Empecé yo a orar muchas veces en el consultorio porque no llegaban pacientes y se llenaba el consultorio. Entonces mi fe y mi confianza en el eterno Dios se fue creciendo al ver que Él me estaba respaldando en mi carrera. Trabajé fuerte, duro, pero inicialmente te cuento algo, Lore, y a todas las mujeres y hombres que me pueden estar viendo. Le entregué mi hoja de vida a varios políticos y no pasó nada. Tremendo. Mi confianza estaba en ese momento en el hombre. Hasta que yo dije un día, ¿sabes, Señor? Yo no voy a poner a nadie de cabeza mía, de político, donde yo tenga que estar detrás del hombre. Yo te voy a hacer a ti mi político de cabecera. Así literalmente yo lo dije. Y lo hice además socio. Imagínese, una pregunta, ¿a qué edad tenía cuando usted empezó ese consultorio, cuando le dice al Señor que lo hacía a él su socio? Creo que tenía entre 21 y 22 años. Súper joven. Sí, estaba bastante joven. Yo salí de 16 años, cumplí los 17 en el primer semestre y ahí pues la carrera de 4 años aproximadamente. Y bueno, les comento que esa fue la mejor elección que hice. Pero la otra elección que hice fue darle a Dios lo que le pertenece, el 10%. ¿Alguien le dijo que lo hiciera o cómo fue esa iniciativa? Yo sí oía de la palabra y oía en las iglesias todo el tema del diezmo, del dar. Y yo cerré mis oídos a todo lo que comentaban por ahí, cosas feas que hablan del diezmo. Pero yo decía, si está en la palabra hay que hacerlo. Y fui una persona en ese sentido bastante obediente. Yo empecé dando monedas del diezmo. Yo decía, vale más el sobre que las monedas que yo estoy poniendo. Wow. ¿Ya? Pero esa parte me ayudó muchísimo porque en un tiempo ya no eran monedas, ya eran billetes. Y después eran más billetes y después, o sea, hay que romper el límites, hermanos. Si uno quiere tener una prosperidad, una estabilidad, además de guardarse para Dios, uno tiene que diezmar al Señor. Amén. Eso es una ley inquebrantable. Si la dicen que fue para el Viejo, para el Nuevo Testamento, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que tanto en el Nuevo como en el Antiguo hablan de ofrendas, hablan de diezmo, hablan de dar, y como se llame, hay que hacerlo. Algunos le ponen ofrenda de paz, ofrenda por mi esposo, ofrenda por la casa, por la economía, por la salud. Pero simplemente tomé la decisión de hacer lo que decía la palabra. Y pude ver cómo empezó Dios a prosperarme. Y quizás cuando habían pasado unos 7 años, empecé a ver una prosperidad muy grande. Hasta el punto que yo comencé con una visión que había hecho desde el último año de la universidad, donde Dios me dio un nombre, Fundación Bet Shalom. Yo la escribí, hice todo
la organización operativa de lo que yo quería hacer. Entonces, recuerdo que los pacientes que me llegaban tenían que visitar varios consultorios porque iban para la terapista ocupacional, para el educador especial, para la fonoaudióloga por acá, la fisio en otro lado. Y yo lo que hice es tratar de integrar esos servicios y hacerlo en un solo sitio. O sea, Dios le dio la estrategia. Esa estrategia, ese enfoque, junto con otros más, y empecé a crear esa fundación. Pero cuando yo tenía eso allí en mi cajón del escritorio guardado, eso ya tenía como 7 años. Pastora, perdón que la interrumpa, pero muy interesante eso que dice que pasaron 7 años, porque mucha gente piensa que uno hoy da el diezmo o uno hoy da la semilla y ya el otro mes entonces vamos a cosechar y porque no estoy viendo cambios y ya yo el mes pasado lo di. Hay que entender, Lorena, que las cosechas reales, la yuca tiene 4 o 5 meses. Así es. El aguacate tiene 8 o 10 años. El maíz creo que tiene 6 meses. No hay unas que tienen hasta 10 años de cosecha. Como el aguacate, por ejemplo. Entonces, ¿eso de qué depende? Yo te lo voy a decir ahorita más tarde de qué depende. Voy a anotarlo aquí para que no se le olvide. Exacto. Entonces, yo le dije, ¿sabes, Señor? Yo voy a guardar este proyecto porque este proyecto no sé dónde, cómo hacerlo, no lo veo factible y lo guardé. Wow. Ese día que tomé esa decisión de guardarlo, de encajarlo por ahí, empecé a mirar que todos los pacientes que me estaban llegando necesitaban todas esas terapias y que les costaba a los papás llevarlo de un lugar a otro, coger un taxi u otro, el cansancio del paciente de un lado para otro. Y empezaron a llegarme, se los aseguro, esa misma semana, cantidad de niños con la misma condición que requerían. Wow. ¿Qué hice yo? Yo logré copilar o contratar o subcontratar unas terapeutas que me apoyaran con todos esos niños que estaban viniendo para ver el niño de una forma integral y no dividida. Entonces esto era nuevo en Santa Marta. Creo que había otro centro que también lo estaba haciendo y mi persona, y empecé a innovar con muchas cosas, con muchas terapias. Entonces di un paso más para formalizarlo, me fui para una casa pequeña y ahí empezaron a llegar los contratos, el personal, y bueno, de eso ya hace 33 años. Wow. Pero como Dios es fiel, no he necesitado de la política, no he necesitado de las amistades, solo el Señor ha abierto cada puerta para cada contrato. Una ciudad como esta y como otras tan políticas, Lorena, es difícil lo que yo estoy contando, pero cuando tú haces a Dios tu político, el Señor te cumple. Yo esto se lo digo a cualquier mujer que de pronto tiene un emprendimiento guardado y te dice, no, yo no lo voy a sacar porque no sé cómo. Dios te va a dar el cómo lo vas a hacer. Dios va a traer las estrategias, las alianzas, las personas correctas que te van a ayudar a empujar ese proyecto, porque lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Entonces, a todos yo les recomiendo, hagan a Dios su socio, pero den el diezmo, porque es que ¿dónde se frena el proyecto? Y yo tuve una quiebra precisamente porque descuidé esa parte. Sí, wow. Entonces, el Señor me recordó otra vez el pacto que yo había hecho con Él. Después de muchos años, el Señor por su misericordia me dio todo lo que yo le había pedido, viajes, estabilidad económica, vehículo, vivienda, todas esas cosas, pero eso tiene un precio, y tiene un precio de que nosotros seamos fieles a Dios. ¿Puede hablarnos sobre ese momento de quiebra? Sí, claro. Me casé con un hombre, bueno, es un guerrero, un hombre de Dios.
Dios me habló sobre este hombre que iba a conocer y nos casamos hace 20 años. Prácticamente yo les comento que fui su madre espiritual. Él aprendió de mí esa fidelidad. Él cuenta cómo a veces yo llevaba un diezmo grande y él se aterraba porque decía, pero ¿cómo tú vas a entregar todo eso? Y es que esta es la fidelidad de Dios. Pero en algún momento lo dejé de hacer. También hubo unas interferencias espirituales, hubo unas situaciones muy fuertes, palabras de personas maldiciendo y cosas así, que pude ver cómo la opresión llegó a nuestras vidas. También de pronto hubo un tiempo donde le fallé al Señor en algunos aspectos y por ahí entró el enemigo a devorar lo que teníamos. El Señor nos había dado un lugar propio, una finca donde tenemos los programas para estos niños, y nos tocó irnos a vivir allá porque después de vivir en un apartamento, pues lo perdimos. Perdimos muchas cosas y estábamos recién casados, Lorena. Tú sabes que es entrar en un matrimonio, en una crisis económica, no es fácil. Pero bueno, el proceso fue de algún tiempo y fuimos enseñados por el Señor en la obediencia, en muchos aspectos, pero también en volvernos guerreros, porque también había una interferencia espiritual, enviaciones, cosas pues oscuras, donde quisieron derrotar el hogar y todo lo que teníamos. Pero para la gloria del Señor, el Señor hizo un proceso con mi esposo porque lo volvió un guerrero a través de la crisis espiritual y las opresiones que llegaban a nosotros. Fue un hombre que se dedicó a estudiar de guerra espiritual y luego Dios al tiempo empieza a enviarnos profetas, pastores, a decirnos que había una asignación sobre nosotros pastoral. Wow. Pues yo ahí sí me quedé fría porque primero yo sentía que no merecía ese llamado. Segundo, yo era empresaria, tenía 2 visiones de negocios, era complicado. Y aparte que en aquella época, aún en esta, pero en aquella época, se pensaba que si una persona era llamada al ministerio tenía que renunciar a su profesión, a su vida secular, a sus negocios. Así es, y yo lo pensé, yo dije, Señor, pues si yo tengo que dejar de ser empresaria, pues heme aquí. Después de un año de pensarlo, de será o no será, el Señor confirmó el llamado, pero yo le entregué como a Abraham, le entregué el Isaac, que era esa empresa que tenía, pero saben que en ese momento estaba un poco caído la visión de la fundación y de la IPS, pero el día que lo entregué, a los 2 días empezaron a llegar contratos. Wow, entonces entendí que Dios no quería quitarme, quería añadirme. Y pues, ¿qué te digo, Lorena? Yo pensé que iba a descuidar alguna de las partes de mi hogar, de mi casa, de la iglesia o de lo que estaba haciendo como empresaria, pero no, el Señor me ayudó. No te digo que fue fácil, pero tampoco imposible, que pude fluir en esos 3 aspectos como esposa y madre, como ministra y como empresaria. Todavía hoy en día soy empresaria y lo que a mí me agrada en el ministerio es poder sentarme con la gente que tiene sueños y visiones, que tiene emprendimiento, para darles luz acerca de lo que deben de hacer. Es un área que me gusta mucho. Y ahora entiendo por qué Dios no la quitó, porque yo tenía que darle a otro lo que Dios me había dado a mí para poder administrar los recursos de la mejor manera. Yo necesito que usted me cuente cómo hizo para llevar el ministerio junto con la empresa. ¿Cómo hizo? Bueno,
Es que Dios es perfecto, Dios no te pone cargas. Tuve personas que eran muy eficientes dentro del equipo de mi trabajo, eso me ayudó. Mi esposo estaba 100%, está 100% del ministerio, eso también me ayudó. Y hubo un tiempo en que vivíamos en la misma, o sea, en la misma finca donde tenemos el trabajo, pero también estaba la iglesia, porque es un lugar más o menos grande. Habíamos donado el lote para la iglesia y pues ahí se hizo. Entonces, por un tiempo larguito estuvimos viviendo allí también. Wow. Entonces era un poco más pesado, pero siempre vi la mano de Dios ayudándome. Y insospechablemente un día de la madre estaba en la cama y el Señor me dijo, ustedes se van a ir de acá. Yo decía, imposible, hicimos una casa aquí en el lugar para nosotros como la queríamos, una casa grande, en el campo, porque a mí me gusta el campo, pero también me gusta la ciudad y me gusta la comodidad como a todos. Claro. Entonces, no entendía, nosotros estábamos pagando un apartamento pequeño, pero eso como para arrendarlo, como para tener una entrada, porque hay algo, Lorena, que yo pienso, ¿no? Y me perdonan si hay pastores o pastoras, pero yo siempre quise darle a Dios, y si es posible a la obra de Dios, y si es posible al que podía ayudar. Entonces quería tener mis recursos propios para poderlos hacer. Lo entiendo perfectamente. Sí, sí. Bueno, y entonces, oh sorpresa que Dios nos tenía con ese apartamento. Hicimos un negocio tan bueno que el Señor nos dio un apartamento más grande. Nos mudamos porque justo a los 15 días me dijo la mano derecha mía de ese entonces, la coordinadora, me dijo, oigan, necesitamos construir oficinas. Y como todo va encajando en el Señor, Amén. El Señor me había dicho 15 días antes que me iba a mudar. Entregamos la casa para las oficinas porque era muy grande. Tenía aproximadamente 4, 5, 6, 7 oficinas, imagínate. O habitaciones que fueron de oficina, espacios, cocina y todo lo entregamos para la fundación. Y me desprendí fácil, no sé, sentí que el lugar donde íbamos a tener la privacidad que requeríamos, que necesitábamos, un poco más de descanso, porque es que allá a veces nos llegaban así, porque sabía que vivíamos ahí y entraban. No tenían privacidad. No teníamos, la verdad. Pero el Señor sabe todo lo que nos acontece, hermanas y hermanos que me están escuchando, y Él en su tiempo direcciona. A veces uno se quiere esforzar por arreglar, por organizar, No, el Señor cuida a los suyos. Amén. Cuida de lo mínimo. Es Dios que tú tienes y que yo tengo, es un Dios de detalles. Es espectacular. Caer en las manos de Dios es el lugar más seguro donde nosotros podemos estar. Cuando uno planea, dice, Dios se ríe tu planeación, porque es que Él tiene ya otra cosa mejor de lo que tú habías planeado. Amén. Bueno, Paz, ahora sí, la pregunta que dejamos en el tintero, cuéntenos de qué depende la cosecha. La cosecha depende, primero que todo, un corazón sano. Mi versículo preferido es 3 de Juan 1 y 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que prospere tu alma, ¿ya? Él desea que seamos prosperados en todo y que prospere nuestra alma, que tengamos salud y prospere nuestra alma. Allá hay 3 esferas. El Señor nos ha hecho seres tripartitos. Yo creo que no somos solo prosperados
al diezmo, por el diezmo, lo dice la palabra, pero tienes que tener un corazón sano. Cuando yo le pregunté al Señor sobre ese versículo que decía de prosperar el alma, yo le pregunté al Señor que Él me dijera cómo se prospera el alma. Y Él me Tremendo. dijo, somos seres tripartitos. Si tú te sanas de tu corazón, si tú entras en ese proceso de sanidad, porque ese proceso de sanidad es toda la vida, cerrar todas esas heridas, perdonar, limpiar tu corazón a diario y tener buena intención en tu corazón para todo lo que hagas, revisar en el fondo de tu corazón con qué intención haces las cosas o para qué las haces. Eso te va a dar a ti un corazón puro, un corazón sano. Entonces, el alma prospera en la medida que tú seas consciente que tienes que cambiar las obras de la carne por los frutos del Espíritu. Definitivamente. Entonces, eso te va a dar salud en tu cuerpo, porque ese versículo dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en la medida que tú sanes interiormente, tus órganos se van a desatar de enfermedades, de dolencias. Tu cuerpo va a sanarse, como pasó conmigo, ha ido pasando conmigo. Entonces, la cosecha depende de la sanidad, porque también cómo das tú la ofrenda o cómo le das la ofrenda al hermano o a la iglesia, el diezmo. Tú lo haces para que te vean, lo haces solo para tener dinero, lo haces para muchas cosas que da la gente, pero equivocadamente. Entonces, la actitud cuenta mucho en la prosperidad. Fíjense que la gente quiere un carro, pero el Señor les da el carro y a la vuelta de un mes los ves borrachos manejando el carro. Tremendo. Lo ves que no vuelven al culto porque ya están de paseo en el carro. Porque ese día hay que lavar el carro. Porque ese día hay que lavar el carro y así con todas las cosas. O sea, lo primero que Dios va a mirar en ti, examinarte, es precisamente cuánto puede Él darte, porque son niveles de economía, son niveles. Entonces, si Él ve que tú estás preparado para tener dinero, si no te vas a enorgullecer, no va a haber arrogancia, altivez, te va cayendo más y más la prosperidad. Pero si Él ve que con eso tú te vas a perder, olvídate, no te va a dar nada. Así es. Es un medidor, es un termómetro. Por eso es importante comenzar más que todo la sanidad del corazón. Y eso va a afectar todas las áreas de tu vida para bien. Tu salud va a mejorar, tu cuerpo, ¿verdad? Va a sentir el alivio cuando has soltado a alguien de tu corazón. Va a haber una victoria grande sobre tu salud. Y además te va a prosperar integralmente, porque ese es el Dios que tenemos. Así es que es muy triste decirlo, pero hay gente que no está preparado para recibir riqueza. Y de pronto llevan años en escasez, pero tal vez es Dios incluso guardando su propia alma. Claro, así es, total. Paz, ¿usted cree que se puede acelerar el tiempo de cosecha? Totalmente, totalmente se puede acelerar con esta condición que te di en este momento, ¿verdad? En la medida que tú te santifiques más, alma, cuerpo y espíritu, tú vas a alcanzar lo de afuera, porque es que la Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadidura. Entonces, en la medida que tú busques, que tú te sanes, que tú te santifiques, las añadiduras, el carro, el viaje que quieres, la casa que quieres, Dios te la va a dar. Yo te puedo decir que Dios me ha dado todo lo que he anhelado. Yo tengo muchos años en el Evangelio con defectos, con crisis, con procesos, pruebas, como tú las quieras llamar, pero en medio de todo me he mantenido allí agarrada del Señor junto con mi esposo
ministramos, todo esto que te estoy hablando lo ministramos en el ministerio y ha sido una bendición para muchas personas porque han entendido que en la medida que ellos se limpien, en la medida que ellos se sanen, van a ser prosperados y he visto mucha gente prosperada en la iglesia gracias a esos tiempos de sanidad que los hacemos todos los sábados en un ayuno. Mi esposo, el Señor lo ha llevado a restaurar muchas personas, a mí también, sobre todo a mí me usa con la parte financiera, a él en la liberación, en la sanidad interior, porque hay personas que no prosperan también porque tienen trabajos de brujería generacionales, iniquidades y cosas que están bloqueando sus finanzas. Así es. Para terminar, ¿qué consejo le daría a usted a las personas que tal vez en este momento están pasando por quebrantamiento económico o por una dificultad económica que ya lleva mucho tiempo? Bueno, hay que buscar por dónde se le está saliendo el aire a esa llanta. Hay que mirar si está en pecado, porque los pecados sexuales sobre todo producen escasez. Tremendo. Adulterio, fornicación, bueno, y todos esos pecados de perversión moral y sexual producen una ruina terrible, enquistada. Entonces, esa es una cosa que te tienes que examinar, qué puertas tienes abiertas para que el Señor te dé la victoria. Pero también una vez el Señor te dé una visión de negocio, haz un pacto con Dios, ¿verdad? Él es el que prospera nuestros caminos, Él es el que guía nuestra vida, ¿verdad? Y Él sustenta nuestra suerte, dice Proverbios. Entonces, una vez tengas el recurso, el problema es que mucha gente, enseguida que comienza una visión de negocio, que empieza a generar dinero, lo que hacen es gastarlo. Y no, hay que durar un buen tiempo ahorrando. Así es. Ahorrando. Y esperar el tiempo donde viene el otro nivel que ya te queda no solo para el negocio, sino para la casa. Para viajar. Después te viene el nivel donde ya puedes viajar, donde puedes comprarte lo que tú deseas. O sea, esos son niveles. La gloria sea para el Señor, pero Dios me permitió conocer más de 10 países en el mundo. Qué bendición. ¿Ya? Y estar en sitios bastante agradables, costosos, en buenos hoteles. La gloria es para Dios. Después de contar monedas para el diezmo. Después de contar monedas, ¿ya? Pero yo sí tenía claro a dónde Dios quería llevarme. Amén. Pero yo tenía que pasar esos 7 años en un proceso, ¿verdad? Para entender muchas cosas. Y Dios lo ha hecho. Hay gente mal hablada, que hablan de pronto que uno tiene un mal negocio, que uno está haciendo cosas raras, pero no, o sea, la prosperidad le puede venir a cualquier persona, desde la más hábil profesional hasta el más humilde, sencillo y sin ningún título le puede venir. Así es. Uno lo ve en las tiendas, cómo comienzan y cómo prospera la gente, sobre todo esta gente santanderiana. Uno ve porque ellos son muy ahorrativos. Así es. Ellos construyen arriba y abajo tienen el negocio y son trabajadores. Porque a veces la gente quiere de un día para otro amanecer con el dinero. Amanecer con el dinero. Negocio próspero. Y así no es. Esto es por niveles. Yo he pasado ya 33 años, ya tengo una estabilidad económica, pero antes no la tenía. Ahora, la estabilidad y la prosperidad es integral, no es solo billete, no es solo cosas materiales. Porque ¿qué haces tú con cosas materiales y no tienes salud? Así es. O no tienes una familia restaurada, tienes problemas familiares, tienes problemas con un hijo. La prosperidad de la que Dios habla es integral, que tengas tu familia en armonía, que tengas tu salud en armonía, que tengas cómo pagar tus cuentas. Eso es prosperidad, hermano. A veces la gente cree que prosperidad es tener llenos los cajones de billetes y no es así. Así es.
es tener una vida tranquila, Totalmente. es poder Paz. pagar las deudas, es tener paz, es comer, sentarte a comer sin agonía, es poder dormir toda la noche. Eso es prosperidad. Amén. No tenemos que de pronto, pues ya los antojos, que quiero conocer Aruba, que quiero conocer Cartagena, que esos son antojos y anhelos que Dios te los va a dar. Pero tú tienes que perseguir primero el reino y el Amén. reino te suelta todo. Amén. Eso es todo. Así es. Y no podemos terminar este capítulo sin pedirle que ore por esas personas que están pasando por quebrantamiento o dificultad económica. Amén. Claro que sí. Lo he hecho por muchas personas. Les he dado en una forma a ustedes corta, pero me he sentado a comentarles muchos principios financieros que les han ayudado a salir de la quiebra, y a otros que estaban en pecado y cerraron esa puerta, lograron ver hoy sus vidas en mayor estabilidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira la persona que va a escuchar, Dios mío, este podcast, Señor. Yo te pido, Señor, que lo bendigas, que bendigas cada persona que allí, Dios mío, está pidiendo un milagro económico, una visión de negocio, Señor. Yo siento de parte de Dios que hay una mujer que no sabe administrar las finanzas. Yo te digo en esta hora que le pidas al Espíritu Santo la guía y la sabiduría para que manejes adecuadamente esa finanza. Porque tú dices, no me alcanza. Pero ahora, en el nombre de Jesús, haz el pacto con Dios y dale al Señor lo que pertenece, y lo que queda va a ser totalmente bendecido. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por esos sueños que tienen esas personas, esos anhelos, esas ganas de emprender, pero no saben cómo. El cómo lo haces tú, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques de una manera especial en cada uno, Señor. Que prosperes la vida de cada uno integralmente, su salud, la sanidad de su corazón, de su mente, Señor. Señor, que puedan abrazarte a ti, que puedan seguirte a ti, Señor, y que tú, Padre, le des las ideas, las visiones de negocio para ellos. Señor, los bendigo en tu nombre y declaro, Señor, en esta hora que de este podcast va a haber testimonio de tu poder. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. Amado, les bendigo y bendigo la vida de Lorena, de David, y que el Señor traiga abundante frutos para cada uno de ustedes. Amén, amén. No te quedes con esto y compártele este episodio a aquellas personas que tú sabes que le va a ser de bendición. Pastora, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Dale like para que la pastora nos acompañe en la próxima temporada con otros testimonios. Muy, muy grande el nacimiento de mi hija. Así es, un milagro. Su hija es un milagro. Eso queda para el próximo. Para la próxima temporada, ya se comprometió, en vivo se comprometió. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde.